Y una semana más contamos con este mirador en Radio Torre Pacheco, como cada viernes, y vamos a conocer el artículo que nos va a leer en directo. Fanatismos tan iguales, tan distintos. Él es Miguel Galindo y le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Vienes en viernes, yo siempre te lo digo, vienes en el mejor día de la semana. Hombre, favor que me hacéis. Porque así soy bien recibido. Hombre, siempre lo eres. Aunque fuera lunes, fíjate, haría el esfuerzo. Fíjate. Bueno, pues vamos con este artículo, a ver qué vamos a descubrir en él. Así que yo te dejo, como siempre, tu momento para que, pues te cedo el micro, para que lo puedas leer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sin descubrir nada nuevo, simplemente reflexionar, con que sea un motivo de reflexión es suficiente. El atentado ocurrido en Nueva Zelanda contra una mezquita, protagonizado por un fanático de extrema derecha australiano, debería hacernos pensar que el terrorismo no tiene una ideología concreta ni definida, sino que anida en cualquiera de ellas. Deberíamos meditar que la repulsa y el rechazo que muchos occidentales sentimos hacia esa barbarie es la misma que muchos árabes sienten cuando uno de sus fundamentalistas se lanza contra nosotros. El sujeto es el mismo descerebrado, el mismo vaciado mental, el mismo tipo de cáncer, venga del lado que venga. Este producto nuestro había publicado en las redes un manifiesto de 74 páginas, por cierto, muy parecido en su fondo y estilo al Mein Kampf de Adolf Hitler. Se reconocía a sí mismo como víctima blanca, racial, expulsada de sus derechos por invasores sin alma. Su ídolo era el ultra noruego Breivik, aquel que mató a 77 personas en Utoya, y su mesianismo lo llevó a grabar la masacre y a presumir de ella como una cruzada, hasta la propia inmolación si hubiera sido necesaria. O sea, calcado exactamente igual que cualquier fanático islamista. A los pocos días, esta vez en Utrecht, quizá como reacción, como una respuesta automática, un turco fue el que disparó contra la gente de un mercado. Y los WhatsApps de contenido racista y supremacista empezaron a gotear en mi móvil. Bueno, en mi móvil, imagino que en el móvil de muchos. Es matemático, y lo vengo observando desde hace tiempo. El odio se retroalimenta a sí mismo, y mutuamente además, en una especie de terrorífico movimiento continuo. El combustible que alimenta esta triste procesión es la desconfianza y la intolerancia, y nos lo suministran los partidos populistas con sus mensajes envenenados y venenosos, que si nos quitan el trabajo, que se comen nuestro pan, que están ocupando cotas de poder, que nos están invadiendo, que si no se integran en nuestra cultura, que al final ya verán nos harán rezar a todos de cara a la Meca. Es lo mismo, pero idéntico, que los nazis largaban de los judíos. Muy curioso, pero así es. En el fondo de ese odio arcaico subyace, aún subliminalmente, las diferencias de religión. Yo no sé si las razas hacen su religión o son las religiones las que fabrican sus propias razas. Pero las creencias religiosas impuestas por dogmas, a lo largo de la historia, han separado más que unido, han desatado guerras santas y persecuciones y cruzadas, en un sentido y en el opuesto, y odios y venganzas, más, mucho más, que logros de paz y de conciliación entre los pueblos. El sustrato que los seres humanos llevamos dentro de origen religioso es brutal, más importante de lo que todos creemos. En sociedades modernas y educadas,
nosotros las denominamos avanzadas, el barniz aparenta ser más superficial con más cultura. Sea el concepto de cultura el que sea, no me meto en eso. Y en los pueblos considerados como más atrasados o menos desarrollados, o de culturas distantes y distintas, la religión supone un bagaje más sólido e importante, más impuesto y sentido, aunque sea por una costumbre con la que se identifican y se conforman su propia identidad. Nosotros tenemos lo que llamamos nuestras tradiciones, que tampoco es moco de pavo cuando nos ponemos en defenderlas con toda fruición. Reconozcamos su parte de fanatismo o no la reconozcamos, pero que si nos damos cuenta, la inmensa mayoría de ellas se sustentan en una base religiosa, que nos viene de genética vieja, de la tribu a la cual pertenecimos y seguimos perteneciendo, y que desgraciadamente aún nos esforzamos por pertenecer, romerías incluidas. El otro día, en mi diario y terapéutico paseo, o como yo lo llamo, en la hora del paréntesis, caminaban delante mío 3 chicas adolescentes, pantalones vaqueros ajustados una, con desenfadada camiseta decorada con moderno rotulaje en inglés, como deben ser las camisetas que se precien, otra con pantis bajo minifalda y la tercera con falda plisada y estilosas y altas botas. Esta última con un pañuelo a la cabeza y sus 2 amigas con el pelo al aire. Largo el uno, una hermosa trenza el otro. Una de estas, conforme iban llegando al portón de uno de los edificios que flanquean el parque, sacó de la mochila, esa que ahora llevan las jóvenes en vez de bolso, un pañuelo oscuro, que se fue liando a la cabeza antes de pulsar el timbre, sin duda alguna de su casa. De las otras 2, la descubierta sacó otro de no sé dónde y se lo preparó al cuello, antes de perderla de vista. Que cada uno de mis lectores u oyentes saque sus propias conclusiones. Esta es la generación femenina nacida aquí, de nuestros actuales inmigrantes que viven con nosotros. Feminismo aparte, se observa un doble comportamiento. No me atrevo a calificarlo de doble moral porque no lo es. Y es el del estatus social y el estatus familiar. El segundo, inhibido a la costumbre religiosa familiar, y el primero, desinhibido por la sociedad en la que vive y amiguea. El hogar y la calle no encajan. Esta chica mañana tendrá que elegir por una ruptura dolorosa siempre, porque o dice adiós a su libertad personal y se somete a la autoridad del clan, o rompe con su familia para poder liberarse. El problema es cuando fuera empiece a haber rechazo en vez de acogida, odio en lugar de ayuda, marginación en vez de integración. Ante 2 fundamentalismos frente a frente, abrazará el suyo, claro. Y nosotros encima nos justificaremos a nosotros mismos diciéndonos, mira, fíjate cómo actúen, no se integran. Bueno, pues acabamos de escuchar el artículo que nos ha leído Miguel Galindo, Fanatismos tan iguales, tan distintos. Y ahora, pues vamos a leer los comentarios, a ver qué opinan tus seguidores. Vamos a comenzar con el de María. Se nos borra muy pronto de la memoria lo ocurrido, un atentado en Nueva Zelanda, ¡pum! Y todo el mundo a opinar, lamentarse y amenazar. Pasan unos días, una Semana Santa, unas fiestas, de lo que sea, y ya nadie se acuerda que esto ocurrió, ni los por qué ocurrió, ni nada de nada. Tú al menos te paras a pensar, lo meditas, sacas tus conclusiones
intentas comunicarlo. Gracias. No, no hay de qué. Creo que esas conclusiones deberíamos de sacarlo todo el mundo. Esto fue escrito cuando ocurrió aquello y antes de que ocurriera lo de Sri Lanka. No se recoge lo de Sri Lanka, pero fíjate, lo de Sri Lanka ha sido una cosa exactamente igual que lo que hizo este occidental, uno de los nuestros, allí. Exactamente lo mismo. Acción, reacción. ¿Quién es más fundamentalista? ¿Ellos o nosotros? En el momento en que se mata por una ideología mal llamada, ideología, se es un terrorista. Venga de donde venga el gatillo, quien apriete el gatillo. Porque tan héroe, entre comillas, se considera este elemento de Nueva Zelanda, como héroes o mártires se han considerado los que han hecho las matanzas de Sri Lanka. Pero cada uno en nombre de una religión, de una creencia, de una ideología. Pensemos en eso, Vamos ahora con el comentario de Carlos. Lo que ocurrió a las pocas fechas en Utrecht tuvo una mayor reacción en Europa que lo que pasó antes. Eso se llama discriminación intelectual por motivos raciales y o religiosos. Mi muerto vale más que tus muertos, ya sabes. Así se alimenta el odio y los fanatismos de uno y otro lado. Una pena. Una pena. Es justo lo que decía, lo que yo le estaba comentando a María. O sea, fíjate, cuando se produjo la matanza en Nueva Zelanda, en las mezquitas estas árabes islamistas, yo no recibí ni un solo WhatsApp, ni un solo mensaje, solidarizándose y haciendo ningún tipo de comentario, ni uno solo. Cuando en Utrecht ametrallaron este mercado, esta parada de autobús, creo que fue en realidad, empecé a recibir inmediatamente, claro, mira, esto, lo otro, lo de más allá. ¿Por qué ocurre eso y no ocurre cuando es al revés? ¿Es que no es el mismo odio? ¿O el uno está justificado y el otro está condenado? Pues a lo mejor resulta que los que actuamos injustamente somos nosotros, Vamos ahora con el comentario de Montse. Aquí en Cataluña hay mucha población árabe venida de la inmigración, como tú sabes, y desde hace bastante tiempo. Esa observación que haces de esas chicas que empiezan a convivir con dos actitudes opuestas y contrarias, aquí se da mucho. Los problemas se multiplican al no existir un plan serio de integración. Claro, no, en Barcelona y en Cataluña la población árabe, nosotros nos quejamos, pero allí es 10 veces más que aquí. Y convivían bien, claro, ocurrió lo del atentado de la Rambla y ya la cuestión ha cambiado. Pero es que ese odio se retroalimenta, ese odio provoca rechazo en nosotros hacia una población. Y esa población siente ese odio y ese rechazo y actúa en consecuencia. Y esto no se termina. Entonces, habrá que hacer algo. Y habrá que empezar por lo más sencillo y lo más fácil. Y es pensar, ponernos a razonar, ponernos a ver que aquí los mártires y las víctimas y los verdugos somos todos los mismos. Pero apuntamos con nuestros fusiles a trincheras diferentes. Yo soy el bueno, el de enfrente es el malo. Y a lo mejor no es eso, A lo mejor no es eso. Vamos ahora a conocer el comentario de esta semana de Mondovilio. Has tocado esta semana un tema muy grave y preocupante. Aquí, desde los atentados de Barcelona, la gente que antes era tolerante ahora se ha vuelto desconfiada. Claro. Y por lo tanto intolerante. Lo malo es que un fanatismo se alimenta de otro fanatismo de signo contrario. Siempre fue así, lo sigue siendo ahora y siempre lo será, si no se pone remedio a esto. Y eso se llama formación, educación, cultura. Exactamente. Educación, formación, cultura. Pero sin embargo, fíjate, Mondo,
Fíjate qué cosa más curiosa. Los recientes atentados de Sri Lanka, las autoridades, que como sabes han hecho una redada de elementos, y hay 20 y tantos, pues parece ser que todos los autoinmolados han estudiado en Londres, han estudiado en Francia, son universitarios, tienen un nivel de cultura altísimo y un medio de vida de sus padres sin problemas económicos. Y son los que han matado a cientos de personas en iglesias católicas. Es curioso, Luego ya tenemos que empezar a dudar. Salvo que la formación que recibimos en universidades no sea tal formación, que estemos fallando en algo. Y yo creo que estamos fallando, desde las escuelas, los institutos y las universidades. ¿Dónde están los valores humanos? ¿Dónde se enseñan valores humanos? ¿Cuándo se enseñan valores humanos? Aparte de matemáticas y geografía. A lo mejor está ahí, Mondo. Vamos ahora con el comentario de Mercé. Antes se decía que España no era un país racista y se hablaba de la amistad hispano-árabe en los nodos de la dictadura y de las buenas relaciones y hasta de la Guardia Mora de Franco. Éramos felizmente cristianos y católicos. Después, este país se convirtió en país receptor de mano de obra barata y ya somos tan racistas como el que más. Así es. Somos tan racistas como el que más. A la vista está que el líder de Vox dice que va a empezar la reconquista por Asturias exactamente igual que don Pelayo, de los moros de España, y cada vez tiene más votos. ¿No somos racistas? Claro que somos racistas, tanto como lo son muchos europeos, donde está triunfando el populismo. Somos racistas. Lo que pasa es que venimos de una religión mal llamada cristiana, bien llamada católica, donde cuando los moros, por poner, por ejemplo, la historia, ayudaron a Franco a dar el golpe de Estado y a ganar la guerra civil, como ellos salieron beneficiados, lo justificaban, se callaban. Aquellos moros eran amigos, eran buenos. Ahora los que vienen aquí, según parece ser, a quitarle el trabajo a los que no quieren trabajar, entonces ya son moros enemigos. Hay una cuestión, y la quiero señalar. Cuando se comete un atentado tipo Sri Lanka, siempre he oído, por ejemplo, al esto islámico de España, gente de ellos lamentando y sumándose y condenando esto. Cuando ocurre al revés, todavía estoy por ver a la Conferencia de Obispos Españoles decir lo mismo. No la he oído todavía, ni una sola vez. Entonces, a mí me gustaría saber dónde está el cristianismo aquí. Nosotros somos racistas, profundamente racistas, y ahora, además, el racismo vota. Y lo veremos dentro de 3 días. Vamos a continuar leyendo más comentarios. Este es de José. Tú relacionas el racismo y la xenofobia a los intereses económicos y sociales, y estos a las religiones. ¿No es así? En realidad, las guerras de religiones siempre tuvieron un trasfondo más económico que político. Lo que pasa es que si a eso le sumas que los otros son unos infieles, se les hace la guerra más a gusto. Pues ya es santa. Pues claro, naturalmente. Pero si eso ocurre, vamos a ver por qué fueron las cruzadas. ¿Por qué fueron las cruzadas después contra los propios cristianos? La guerra contra los albigenses, que era una secta cristiana. ¿Por qué era? Por poder, por economía, porque el papado era una potencia y actuaba exactamente igual que cualquiera de las monarquías regentes en todos los países, por adquirir poder, por adquirir tierras, por adquirir... Vamos a ver, detrás de todo está el dinero, detrás de todo está el poder, una religión que se sustenta en dogmas
lo hace porque esos dogmas justifican su propio poder sobre las personas. Detrás es todo lo mismo. Lo que pasa es que si eso lo santifica a través de una religión, pues entonces en lugar de ser un asesino eres un cruzado. Pero eso actúa no solamente, parece que soy amigo de los árabes y enemigo de los cristianos, no, eso actúa también en el fanatismo árabe, en el fanatismo islamista contra nosotros, exactamente lo mismo, igual. En lo que hay detrás es un trasfondo político, económico y de poder, que se inyecta en la gente a través de una religión determinada. Vamos ahora con el comentario de Beatriz. Soy maestra de secundaria y quiero dar mi testimonio personal de lo que está pasando, puesto que las autoridades educativas ni gubernativas me hacen caso. Existe un rechazo cada vez mayor y más brutal de nuestros jóvenes hacia los jóvenes árabes, hasta el punto que se alinean con Vox y CIA. Me recuerdan a las juventudes hitlerianas con respecto a los judíos. No les faltan motivos, dado el descaro y chulería estúpida que muestran unos con otros. Y yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? Hombre, pues para estos chavales, y me consta que es así, de primerísima mano, me consta, no voy a citar la fuente, pero me consta que es así, como dice esta profesora. Sí. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es? Pues de todos aquellos que quieren fomentar las diferencias, pero no fomentar la cercanía de uno y de otro lado. Nosotros tenemos aquí una población árabe muy distinta, ideológicamente, y claro, es por la religión, a nosotros, en cultura y en todo. Y sin embargo, a nosotros nos interesa porque nos está resolviendo un papel de producción económica que nosotros no queremos hacer, por lo duro, por lo incómodo, por lo mal pagado, por lo que sea, no queremos hacer, y vienen a hacérnoslo a nosotros, independiente de los demás, y eso es porque nos interesa económicamente, pero luego socialmente no nos interesa tenerlos con nosotros, y fomentamos lo que estos jóvenes captan en la escuela. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los que vienen o de los que los acogen? Pues yo creo que por partes iguales, 50-50, para no herir a nadie. Vale, vamos a seguir conociendo más comentarios. Este lo firma Leo, dice así: lleva razón con lo que dice sobre los dogmas religiosos. ¿Has visto que con el budismo no ocurre nada de esto? Es porque el budismo no es una religión, sino una filosofía, y no utiliza dogmas ningunos, ni contra sí mismo, ni contra nadie. Exactamente. ¿Quién es? ¿Quién firma ese? Leo, pues, vamos, estoy con él al 120%. Es que, vamos a ver, la filosofía desarrolla algo donde no se ataca ni se defiende nada. Y por supuesto no hay dogmas, no hay que hacer guerras santas, por supuesto, es una filosofía limpia el budismo. ¿La practicas o no la practicas? En parte o en todo, ¿crees o no crees? Ya está, pero no lanzas a nadie contra nadie. Aquí los ulemas y los uleyes en sus mezquitas, no todos, muchos, pero para eso hay que reconocer cómo las religiones por dentro lanzan sus flamas contra Occidente, contra tal, contra pam. La Iglesia nuestra ya no lo hace así desde sus púlpitos como lo hacía en la Edad Media, en eso hemos avanzado, pero sin embargo colabora por bajo a que, bueno, de alguna manera los sigamos viendo como enemigos y como atacantes, y cuando nosotros hacemos una barbaridad lo calla y lo justifica, por lo bajini, porque ya no tiene poder temporal, solo de opinión. Pero también tiene su parte.
Yo estoy deseando que se junten esas dos partes a dialogar, y a condenar lo que hay que condenar de una y de otro lado. Pero también a los gobiernos y a los políticos que se están aprovechando de estas cuestiones y de estas disensiones. Vamos ahora con el comentario de Cecilia. Muy curiosa tu observación sobre las jóvenes árabes que citas. Ahí tienes una atracción frente a un temor. Eso debería de hacernos pensar, pero solo sabemos odiar. Pues sí, eso deberíamos hacernos pensar. O sea, estas jóvenes que han nacido aquí, que son amigas entre ellas y son amigas también entre a lo mejor en chicas más que en chicos, no lo sé por qué, pero se da más. Esas criaturas van a, o sea, les viene un shock tremendo, van a tener que elegir entre el sentido liberal y bonito del liberalismo occidental y la cárcel de que se practica dentro de su familia, y se van a tener que someter y ser sometidas, o liberar y ser liberadas. La cuestión no es eso. Eso se puede evitar en el momento en que haya contacto y que haya un programa de integración. Es que el problema es lo que yo digo. El problema no es que se produzca, que se va a producir. El problema es que esta chica, cuando elija liberarse, va a sentir rechazo por la parte a la que quiere pertenecer. Va a sentir nuestro rechazo, porque es cierto, es que es mora. Ya está. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues someterse. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Justificar. ¿No ves lo que está pasando? Sí, míralo. Vamos ahora con el comentario de Lorenzo. Lo que las religiones dogmáticas son las responsables, lo tienes claro en un detalle: los matrimonios mixtos. Cuando uno es árabe con un español no pasa nada. Pero cuando él es un árabe con una española, o ella se convierte o empiezan los problemas. Claro. Y es así. Esto se utiliza en contra de... ¿No ves lo que pasa? Mira, una española se casa y con la misma, la patica quebrada, el velo, la cara tapa, el burka puesto. ¿No ves? Sí, pero ¿por qué no ocurre al revés? ¿Por qué no ocurre al revés? Pues será precisamente por lo que estamos hablando. Porque ese fanatismo que existe, que es verdad, que es cierto, se está combatiendo con un fanatismo de igual fuerza e intensidad en sentido contrario. Y claro, ¿sabes lo que pasa cuando una hoguera se pone enfrente de otra, que al final se alimenta a sí misma y se hace una inmensa hoguera donde ya no se sabe la leña de dónde viene? Habrá que hacer algo. Y tendrán que hacer algo los que más responsabilidad tienen, porque se creen más listos que nosotros, y con mayor razón. Y ya llegamos al último comentario. Es de Susana, dice así: deberías tocar más este tema. No es cómodo, lo sé, pero hace mucha falta que nos pongamos a pensar, pero juntos, ellos y nosotros, no cada uno por su lado. Se avecinan malos tiempos con la irrupción de partidos extremistas y populistas, y los que opinan como tú estáis corriendo ciertos riesgos. Pero aún así, esto debería ser tratado. Pues muchas gracias, Susana. Efectivamente es así. No te corrijo ni una coma ni un punto. Es incomodísimo. Ten en cuenta una cosa. Esto tú dices que debería de ser más tratado, pero debería de ser también mejor recibido. Porque yo te voy a decir una cosa y seguro que no me voy a equivocar. Voy a recibir más críticas, muchas más críticas, muchísimas más críticas. Por esto, que por cualquier otro, y por ponerme en donde me he puesto, en el fiel de la balanza. Bueno, pues estos son los comentarios que hoy hemos leído al hilo de este artículo que nos has leído en directo en Radio Torre Pacheco: fanatismos tan iguales, tan distintos. Y ahora pues vamos a conocer el viernes que viene, el mirador que viene, el artículo que nos vas a leer en directo. ¿Avanzamos o retrocedemos? El que pregunta, avanzamos pregunta. Y ya no es este tema, tranquilos que ya este tema no es. Vamos a hablar de otra cosa. De otra cosa. Pero otra cosa que nos está afectando muy directamente también, ¿no? Entonces, exactamente, ¿dónde avanzamos, dónde retrocedemos? Para avanzar hay que retroceder,
o hay que retroceder sabiendo que en parte es un avance. Todo eso lo vamos a ver. Muy bien, pues Miguel, como siempre, gracias por venir aquí a Radio Torre Pacheco. Por aguantarme, escucharme y soportarme. Bueno, dicho así, parece que estamos aquí sufriendo y no es el caso. Hasta el próximo viernes, Miguel. Muchas gracias. Radio Torre Pacheco, la radio que se escucha y se ve. Síguenos en Facebook y en nuestra web radiotorrepacheco.es. Ahora más cerca de ti. Radio Torre Pacheco, la radio de todos.